muchas de las enfermedades como la hemocromatosis, que facilitan la entrada libre de hierro al organismo cuando falta la proteína F o alguna de los mecanismos de transferencia de hierro, facilitan la aparición de hemocromatosis por exceso de absorción del hierro. La falta de hemojuvelina, la proteína que está como HJB, esa proteína produce la hemocromatosis juvenil. Solamente una proteína que falte es suficiente para producir defectos graves en el metabolismo del hierro. Cuando falta la proteína que están ahí señaladas como SMAD, son Mother and the Catplegic, que es las señales de las iniciales de esa proteína. Cuando falta esa proteína en los ratones no sobreviven, mueren en útero porque la falta de hepcidina no se formó hepcidina y los pacientes fallecen por falta de transformación del hierro en hierro útil. Esta es la misma gráfica aparecida recientemente en el libro del doctor Winthrop. No solamente la infección o la inflamación producen a través de estimular los receptores de la interleuquina, sino también a través de otros mecanismos como el JAK y el STAT3 facilitan esta aparición el estímulo para la formación de esta sustancia. Ahora se conoce que también la testosterona y otras señales de crecimiento o proliferación facilitan esta síntesis de hepcidina o la bloquean dependiendo de cuál es el mecanismo fundamental de su formación. No solamente en los padecimientos inflamatorios o infecciosos crónicos, ya se han estudiado en enfermedades virales agudas como los que estudiaron el proceso de la inflamación en las enfermedades virales. Aquí los autores chilenos estudian las síntesis de interleuquinas en una infección pulmonar infecciosa crónica. Este es en resumen lo que pasa con la formación de hepcidina. Se aumentan la cantidad de macrófagos, se suprime la producción de hierro y la movilización de hierro a través de los mecanismos normales de absorción y distribución, y se almacena como hierro en los macrófagos o en los sideroblastos de la médula ósea. Este es un resumen de una transparencia de hace muchos años, hace más o menos 10 años, que apareció en el New England, donde ya resumía la intervención del macrófago y de todas las interleuquinas para limitar el crecimiento o la disponibilidad de hierro para eritropoyesis. Este es otro resumen de del mismo mecanismo, donde hay diferentes formas de utilización, de almacenamiento, captación y exportación del hierro a través de ceruloplasmina o sus derivados como la efestina, y los lugares donde actúa la hepcidina. Estos son los estudios experimentales en ratas, donde ya hay todas las proteínas que se intervienen en la síntesis de hepcidina se pueden documentar en estudios comparativos entre ratas deficientes de cualquier proteína, de tal manera que se puede dilucidar con claridad de qué se trata cada proceso. Cuando se requiere hierro, se necesita que las proteínas que producen hepcidina estén bajas y que las proteínas que facilitan la absorción del hierro estén altas para que esto suceda. Y exactamente lo contrario ocurre cuando hay sobrecarga de hierro. Hay hepcidina elevada precisamente porque no se requiere la absorción de hierro y las proteínas que facilitan la absorción del hierro están reducidas. Muchos estudios recientes han estado buscando cómo simular en animales experimentales la absorción del hierro a través de hepcidina o a través de estudios experimentales inyectando liposacáridos o, como en este caso, estudian la inyección abdominal de Brucella abortus en animales experimentales para poder facilitar la explicación de por qué sucede. Este estudio es útil porque se parece mucho a la enfermedad inflamatoria del adulto.
para no hacer ya la presentación muy larga, voy a tratar de explicar nada más lo que para nosotros es útil desde el punto de vista clínico con los enfermos. Miren ustedes, el Helicobacter pylori en los niños también produce enfermedades inflamatorias crónicas. Ahora se sabe que el receptor de transferrina es el mismo receptor del virus de la hepatitis C, de tal manera que es fácil conseguir que se acumule hierro cuando hay una infección por hepatitis. De tal manera que para poder identificar esta enfermedad se necesita primero tener evidencia clínica de una enfermedad inflamatoria crónica, que haya velocidad de sedimentación acelerada más de 30, una proteína C reactiva más de 10, que si se puede estudiar la hepcidina o la interleuquina 6 se haga, y en pacientes con insuficiencia renal y neoplasia, que son clásicamente los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas. Una saturación de transferrina menor de 15%, con una ferritina menor de 30, probablemente sea deficiencia de hierro. Una transferrina menor de 15 con una ferritina de entre 30 y 100, excluyendo otras causas, se puede documentar que pueden tener enfermedad inflamatoria crónica siempre y cuando la transferrina o el receptor soluble de la transferrina se pueda estudiar, que es un estudio todavía no estandarizado. Esos pacientes podrían tener enfermedad mixta con deficiencia de hierro, o los pacientes que tienen el logaritmo de la transferrina y el factor soluble, el receptor del factor soluble, facilitan el diagnóstico del proceso crónico asociado a la anemia, o la anemia asociada al proceso crónico. Este es un resumen de lo que pasaría en cualquier estudio, en cualquier análisis. Se puede suponer que los pacientes van a tener una eritropoiesis defectuosa con reticulocitos bajos, con hierro bajo, un aumento en la destrucción de los eritrocitos por la presencia de las citoquinas, un hierro bajo, poco disponible, disminuida la absorción y un alto secuestro de hierro. También en estos casos se conoce que la eritropoyetina es baja y la sensibilidad de la eritropoyetina disminuye por la presencia de las citoquinas existentes por el proceso inflamatorio. Muchos procesos inflamatorios crónicos se han demostrado que tienen niveles altos de hepcidina y de hierro, y la suma de los diagnósticos, como en la obesidad o en los pacientes sujetos a procesos inflamatorios crónicos, se supuso mucho tiempo que probablemente los procesos inflamatorios dependían del tejido adiposo. Ahora se sabe que más bien son sustancias mismas producidas por el tejido que rodea al tejido adiposo en un ambiente de hipoxia e inflamación. Los diabéticos o los prediabéticos también tienen hipoferremia, y esta es la consecuencia del exceso de tejido graso. No solamente en adultos, también en adolescentes los niveles de hepcidina se elevan por el proceso, por el sobrepeso. No solamente los adipocitos, sino también los macrófagos y las interleuquinas alteran el sistema inflamatorio y aumentan la resistencia a la insulina. Los niveles de hepcidina en la deficiencia de hierro también son limitados en pacientes con infecciones por Helicobacter, y hay muchos otros estudios. Para el tratamiento de esta enfermedad siempre hemos usado las transfusiones para cuando el paciente tiene niveles de hemoglobina muy bajos, pero primordial sería buscar la forma de conseguir que la enfermedad de base se pueda controlar. Pues hasta aquí le dejamos para darle oportunidad al doctor Garzón que nos hable del mecanismo del proceso inflamatorio y del secuestro de hierro en los padecimientos neoplásicos. Muchas gracias. Buenos días. Y gracias a la comisión organizadora por invitarme aquí. Me siento en casa en México. Me tratan muy bien, muy bien. Me quedan solo como 15 minutos. Yo no sé cómo hacerlo. No soy un mago, pero hablo muy rápido. Intentaré ir a las cosas conceptuales, pero será imposible. Hablaré muy rápido, pero intentaré parar las cosas importantes.
es que al final hay cosas un poco polémicas y me gustaría pues no pasármelas.